basado en lo que se ha llamado el discurso de los olivos o el sermón de los olivos, basado en Mateo 24 y Mateo capítulo 25. Hasta aquí hemos estado considerando la revelación del Señor sobre la destrucción del templo en el año 70, las señales finales después de la tribulación o durante la tribulación, los 7 años de tribulación, la abominación desoladora que marca el punto medio de la tribulación con la aparición del último dictador mundial que profanará el templo judío, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Y exigiendo adoración como tal. Luego en el capítulo, y termina toda esta revelación profética con la llegada visible de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 25, el Señor cuenta 2 parábolas y cierra revelando lo que se llama el juicio de las naciones. De esas 2 parábolas, hoy vamos a tomar una que está en el capítulo 25, en los versos del 1 al 13, y es una parábola que nos ilustra la verdad acerca del destino de los que no están preparados. La gloriosa realidad de que el Señor va a regresar otra vez, porque así lo prometió. Y la parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes fue contada por el Señor para enfatizar la importancia incalculable de estar verdaderamente preparados en el orden espiritual para encontrarse con Cristo cuando Él regrese a la tierra. Recuerden que esta historia es una parábola y aunque hay muchos detalles que comparándolo con otros pasajes de la Biblia podemos saber de qué se trata, no podemos exprimir excesivamente una parábola, porque la intención del Señor al contarla es enfatizar un aspecto. Y el aspecto, repito, es el hombre debe prepararse para cuando Él regrese. Porque después que aparezca, los incrédulos que estén vivos en ese tiempo no tendrán una segunda oportunidad de salvación. De la misma manera que cuando una persona muere en este mundo, no tiene otra oportunidad después. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, dice la Biblia, y después el juicio. O sea, la persona se enfrenta con la eternidad. La cuestión es, ¿dónde va a pasar esa eternidad? No somos criaturas que llegaron a este mundo escupidos, digamos, por un proceso de evolución o de autocreación del mundo, como dicen. Y tampoco vamos a desaparecer de la misma manera. A la luz de la Biblia sabemos que somos creación de Dios y hemos sido creados a la imagen del Creador y que todo ser humano un día se va a encontrar con Él, ya sea que Jesucristo venga físicamente por segunda vez o nos llegue la hora de morir, una experiencia por la que todo ser humano tiene que pasar. La pregunta más importante que cada ser humano debe hacerse, ¿estoy listo para esto? ¿Estoy listo para encontrarme con Dios? Piénsalo. Si es real todo lo que la Biblia dice, como nosotros creemos, y Dios es real, estarás en un gran problema. Si todo es producto de la creación humana, como enseñan los ateos, los materialistas, los defensores de un proceso de evolución, no habrás perdido nada. Pero si la realidad que la Biblia enseña y presenta una y otra vez es así, la mejor decisión que cada persona debe tomar en esta vida es prepararse para encontrarse con el Creador, con Dios. Y Jesús cuenta una historia, una parábola. La parábola no es más que una historia
con un mensaje espiritual. Y para esto el Señor usa un escenario muy común para los judíos. El escenario de una típica ceremonia judía de bodas. Algo que era muy diferente a nuestras bodas hoy. Un matrimonio judío constaba de 3 partes. La primera era el noviazgo. La primera era el noviazgo, muy a menudo arreglado por los padres de la novia y el novio. El noviazgo equivalía en un contrato matrimonial en el que la pareja tenía poca o ninguna participación indirecta. O sea, que no se tomaba en cuenta la opinión de los que se iban a casar, ¿verdad? Como sucede en nuestra cultura. La segunda parte era la parte del compromiso. La ceremonia de matrimonio en que los novios intercambiaban votos en presencia de la familia y de los amigos. En ese momento la pareja quedaba o se consideraba ya casada, de tal manera que esa relación, ese compromiso, solo podía romperse por medio de un divorcio formal, tal como si hubieran estado casados por muchos años. Si durante esta etapa de compromiso, que también se llamaba el desposorio, moría el esposo, a la novia se le consideraba viuda, aunque físicamente todavía el matrimonio no hubiera sido consumado. En los evangelios, los relatos sobre el nacimiento de Jesucristo, cuando María concibió por la obra del Espíritu Santo, precisamente se encontraba en esta etapa del matrimonio, en la segunda, en el desposorio. De tal manera que aunque no se había unido físicamente todavía a José, era considerada ya su mujer. Por eso cuando se halló que había estado embarazada, dice la Biblia que José quiso dejarla secretamente, porque de lo contrario María podía ser apedreada y morir. Tan serio era el desposorio. El compromiso podía, o esa etapa del desposorio podía durar varios meses, a veces hasta un año. Un tiempo durante el cual el novio se preparaba. Si no tenía un oficio, tenía que buscarlo, una profesión, o en agricultura, o en cualquier pesca, o en cualquier otra cosa, para proveer a su familia, a su esposa. Al final del compromiso se hacía entonces la fiesta. Esta festividad, preste atención, podía durar hasta una semana, 7 días. Es curioso, porque a la luz de las profecías, la iglesia será arrebatada 7 años antes de que se produzcan las bodas o que se consuma la relación entre Cristo y su iglesia. Es interesante que mientras en el cielo se produzca el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, en la tierra estarán pasando 7 años de tribulación. Esta etapa, repito, podía durar hasta una semana. Y comenzaba cuando el novio iba con sus padrinos a la casa de la novia. Y era acompañado por las damas de honor de la novia que esperaban con ella. Juntos el novio, la novia y sus acompañantes desfilaban entonces por las calles proclamando que la fiesta de bodas estaba a punto de comenzar. Por lo general, esa procesión comenzaba durante la noche y el cortejo nupcial usaba lámparas y antorchas, porque ellos no contaban con un sistema eléctrico como el nuestro, ¿verdad? Tenían que usar lámparas y antorchas
para iluminar el camino mientras andaban y así guiarse. Al final del periodo de la fiesta, un amigo cercano del novio, que era el que actuaba como padrino, tomaba la mano de la novia y la colocaba en la mano del novio. Entonces, y solo entonces, por primera vez, esa pareja estarían a solas. El matrimonio se consumaba y la pareja viviría de allí en adelante junta en su nuevo hogar. Fue esta tercera etapa de la práctica matrimonial judía que Jesús emplea para contar esta historia. Ese es el escenario, ese es el marco en que se desarrolla la parábola, la llamada parábola de las 10 vírgenes. Y mientras Jesús las cuenta, Él se va a enfocar primero en las damas de honor. Aclaro, aquí está hablando de las damas de honor, no está hablando de la esposa, en realidad no está hablando de la iglesia que ya habrá sido arrebatada. Estas damas de honor, como vamos a ver, representan a los cristianos profesantes durante ese periodo de espera hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las damas de honor. Luego el novio y finalmente en la advertencia para la cual se da esta parábola, que repito, la intención del Señor es hablarnos de la necesidad imperiosa de estar preparados para cuando Él venga. Por eso, una pregunta debe ocupar tu mente a lo largo de este mensaje. ¿Estoy yo preparado para ese momento? Y vuelvo a decir, ya sea que Cristo venga o ya sea que yo muera, ¿estás listo? Por cierto, esta pregunta no significa si tú tienes una religión, tampoco significa si vas a una iglesia, tampoco significa si conoces la Biblia, si sabes acerca de Dios o de Jesús. Es más, voy a ir más lejos. Tampoco significa que tú sepas que Dios envió a su Hijo como Salvador del mundo. Eso no es suficiente. Lo suficiente es hacer algo con eso. ¿Qué vas a hacer con la información que tienes? ¿Tienes tú una relación personal con Dios? Y cuando hablo de tener una relación personal con Dios, estoy hablando de que Dios no sea un concepto teológico, no sea un concepto, una idea que me legaron o me enseñaron mis padres, o no sea el resultado de años y años en una práctica religiosa, llámese como se llame. ¿Es para ti Dios real? Un Dios con el que puedes hablar y un Dios que te habla a través de la Biblia. El Dios que te amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a pagar por tus pecados en la cruz. Él es tu Señor y Salvador. Eso es estar preparado, porque al final todo se resume a eso. Tu vida frente a Dios. Tu respuesta ante el Evangelio. ¿Qué hiciste con lo que conocías? Primero, veamos las damas de honor. Dicen los versículos del 1 al 5, entonces el reino de los cielos será, entiendan que el reino de los cielos es la esfera donde Dios se mueve, donde gobierna sobre los corazones de los redimidos, y piense, la iglesia no es el reino de los cielos. La iglesia es parte del reino de los cielos. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Y aquí dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La preparación para la segunda venida del Mesías es más trascendental aún que la preparación para su primera venida. ¿Por qué? Porque aquellos que rechazaron a Jesús durante su encarnación, cuando vino por primera vez, muchos de ellos, bueno, todos tuvieron la oportunidad, solo unos pocos la aprovecharon, pero tuvieron la oportunidad de ser salvos mientras tuvieron vida. Jesús vino, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y hasta nuestros días todavía el Señor no ha regresado. Y cada día que el Señor concede a los hombres para vivir, es lo que dice Pedro, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El ser humano sigue teniendo una oportunidad tras otra para recibir el regalo de la vida eterna, para arrepentirse de su vida de espaldas a Dios y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. Por eso digo que la segunda es más trascendental. En aquella primera venida, muchos de aquellos que pidieron a gritos la crucifixión de Jesús y pidieron que se les entregara a Barrabás en lugar de Cristo, más tarde se volvieron al Señor en arrepentimiento y fe. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez, en la segunda etapa de su segunda venida, lo que se llama la manifestación gloriosa, se acabará la oportunidad. Exactamente lo mismo que sucede cuando alguien muere y muere sin Dios. La cultura de hoy vive tan engañada, la sociedad humana está tan confundida. Y uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos de América no es que América sea un país ateo. No sufrimos las consecuencias que sufrimos en Cuba y que todavía se sufre en Cuba. Un país declaradamente comunista. Acá el problema es que la gran mayoría dice creer en Dios, pero cuando te tomas el trabajo de explorar qué quieren decir con eso, te das cuenta que el Dios de ellos es un Dios que han fabricado a su imagen y semejanza. Es un Dios muy parecido a ellos. El compadre, el amigote, el genio de la lámpara. El abuelito consentidor que está en un rincón del universo, siempre sonriendo, aún ante nuestras maldades. Y Jesucristo, bueno, ¿qué podría decirles? La gente se imagina acerca de Jesús muchísimas cosas. Y en cuanto al cristianismo que practican, no es cristianismo. Es una especie de buffet en el que llegan allí y escogen las partes que les conviene para consumir. Esa es la religiosidad americana hoy. Una religiosidad que dice que todo el mundo es bueno. Una religiosidad falsa y engañosa que dice que cuando la gente muere, todo el mundo va a descansar. ¿No han oído eso? A veces usted escucha de personas que, bueno, evidentemente eran impías de la peor clase, porque fueron personas que vivieron de espaldas a Dios, exhibiendo sus más vergonzosos pecados una y otra vez, burlándose de los valores verdaderamente enseñados por la Biblia, como por ejemplo la santidad de la vida humana, la santidad del matrimonio. Bueno, si usted quiere un ejemplo, nosotros tenemos un presidente que dice que es católico.
y está a favor del aborto. Y está a favor del matrimonio entre homosexuales. ¿Es que acaso la Iglesia Católica cambió? Y tienes a una señora que quiere ser presidente de este país que cree exactamente lo mismo. Y va a una iglesia, no es católica, creo que es evangélica. Yo creo que es hasta bautista, para vergüenza de los bautistas. ¿Se da cuenta? ¿Qué tipo de Dios es el que adoran? ¿Qué tipo de Biblia leen, si es que leen alguna? Y podría seguir preguntando, ¿qué tipo de pastor tienen allí? Por eso no me extraña que para la gente hoy, cuando alguien muere, descansó. O vuela, vuela, vuela. Vuela libre en el cielo. ¿De dónde han sacado esas tonterías? No, yo no me voy a meter en el funeral de un incrédulo a decir se fue para el infierno, no. No es lo que yo digo, es lo que Dios ha revelado. Entonces, mucha gente dice que cree en Dios. Probablemente aquí, en esta hora, hay algunos que esté sentado que si yo me bajo de aquí, me paro frente a esa persona y le pregunto, ¿por qué eres creyente? ¿Por qué eres cristiano? Esta pregunta la he hecho muchas veces. Hay personas que me dicen, porque yo llevo muchos años como miembro de la Iglesia Bautista. Porque fui bautizado por San Pena. Digo San Pena, el pastor Pena, el santo Pena. No importa, puedes que diga, fui bautizado por Juan el Bautista. O alguno que diga, bueno, porque yo soy pariente de Pablo. Es realmente vergonzoso y triste que muchos hoy no sepan por qué son cristianos. Y muchos otros no están seguros de ir al cielo. No lo están, porque no creen que son lo suficientemente buenos como para ir al cielo. Imagínate, si así fuera. Pero qué bueno es saber que el Evangelio no es lo que tú y yo inventamos, sino lo que Dios dio a conocer a través de las Escrituras. La Biblia habla de la primera venida y aquellas personas tuvieron una oportunidad después. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, no habrá oportunidad. Cualquier enseñanza que diga que cuando una persona muere, todavía se puede redimir es antibíblica. Cualquier persona que diga que cuando Cristo venga por segunda vez y haga juicio o separe las ovejas, ¿verdad?, de las cabras, habrá oportunidad. Eso no es una verdad bíblica. La oportunidad es ahora, mientras todavía tienes aliento de vida. Él dijo, el reino de los cielos será semejante a la preparación de 10 vírgenes. Estas vírgenes eran las que servían como damas de honor en la boda. Dice que eran 10. El 10 para los judíos significa culminación. El historiador Josefo requería un mínimo de 10 hombres para celebrar la Pascua. La misma cantidad de hombres se necesitaba para fundar una sinagoga y la misma cantidad para dar bendición oficial a una boda judía. Por eso emplea el 10 que habla de culminación. Las acompañantes dice que eran vírgenes, porque en esa época se acostumbraba que las damas de honor fueran jovencitas castas, o sea, que no conocieran todavía varón, que no hubieran estado casadas. En el contexto de la enseñanza de Jesús respecto a su regreso y de la parábola que ejemplifica la venida de su reino, el esposo, obviamente, es el Señor que va a regresar. Las 10 vírgenes son una representación de todos aquellos que profesan conocer y creer en Dios. Los hay ahora y los habrá durante los 7 años de tribulación. Habrán personas que verdaderamente han nacido de nuevo y habrán otros que simplemente tendrán un barniz.
Dolorosamente hoy las iglesias están llenas de personas exactamente igual. Nosotros no podemos establecer diferencia porque no conocemos el corazón. Pero hay alguien que tiene, dice la Biblia, una mirada de fuego, y habla de eso en Apocalipsis, que dice: escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Las antorchas representan la espera del regreso de Jesús y son portadoras ¿de qué? De luz. No en vano el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Lo dudas? ¿Por qué usted cree que la gente hoy vive en tal confusión hoy? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es aquel que dijo: yo soy la verdad. Pero no solo eso dijo, sino que también dijo: tu palabra es verdad. Es la luz que emana de Dios, la luz que nos ofrece la Biblia, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Apaga la luz y vas a ver esto que estás viendo hoy, donde la gente vive en una total confusión, donde te encuentras personas creyendo que son cualquier locura que se les ocurra. Desde tipejos, increíble, que tenían una familia, hijos, y un día se levantaron diciendo: ahora voy a ser una bebé. Sí, porque a veces ni se le ocurre ser un niño, a veces quieren ser niñas. Y tú tienes que aceptar esa locura. Y hay quienes la llevan más lejos todavía. Empiezan a tratar al tipo como si fuera una niña. Hoy la gente no sabe identificar algo tan simple como qué cosa es un hombre y una mujer. Gente que se cree que son perros, otras que se creen que son un robot. Y nada, por el camino en el que vamos, esto no va a parar, hermanos. No va a parar. Pero lo increíble es que aquellos que tú y yo sostenemos con nuestros impuestos para que ocupen cargos políticos, van a aprobar leyes, y en muchos países lo han hecho, que te obliguen a ti y a mí a tratar a esa persona como si fuera un perro, un robot o una niña, porque si no lo haces, tú estás discriminando. El gran problema que tiene Estados Unidos de América es que se ha alejado del Dios vivo, de la Biblia, ha cerrado la Biblia, le ha cerrado el corazón a Dios. Aquellas vírgenes tenían lámpara, la luz con la que iluminaban no era propia. Es la luz de Cristo. Tú y yo somos la sal del mundo. Y en medio de este mundo trastornado podemos hacer una diferencia. En el contexto de la enseñanza de Jesús, repito, Cristo es el esposo. Pero aquí habla de que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 damas de honor representan todos aquellos que dicen creer en Cristo. En apariencia, todos son iguales. No. Aquellos que verdaderamente son cristianos, usted no le ve una aureola colgando en la cabeza. No lo puede saber. Todas estaban vestidas de la misma forma, con vestidos de boda. Todas tenían antorcha para llevarla en la procesión de la boda, pero no eran iguales. El Señor dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y por qué? Por una decisión que marcó la diferencia. 5 tomaron suficiente aceite y otras 5 no tomaron consigo aceite. Una antorcha sin combustible es inútil. Una profesión de fe en Jesucristo sin una relación salvadora con Él es
totalmente inútil. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Es Él el que hace la obra de transformación en la mente y en el corazón de un individuo. Él es el único que produce el nuevo nacimiento. El aceite era algo similar a los trajes de bodas de una parábola que Jesús contó acerca de una fiesta de boda que un rey le hace a su hijo. El hombre que no estaba vestido de manera apropiada y que trata de colarse en la celebración fue arrojado fuera porque no estaba vestido correctamente. En Mateo capítulo 22 encontramos esta historia. En el verso del 11 al 13, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no podía decir nada. No hay excusa, dice la Biblia. Verso 13, entonces el rey le dijo a los que le servían: átenle de manos y pies y échenle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas ropas eran proporcionadas por el rey para que las personas asistieran a la boda. Esas ropas simbolizaban la gracia de Dios. Esas ropas simbolizan la justificación que Cristo da a aquellos que vienen a Él, no porque nosotros seamos justos, hemos sido salvados, porque dice claramente la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pero cuando Cristo nos justifica, nos cubre de la justicia de Cristo. Cuando Dios nos justifica, nos cubre de la justicia de Cristo. Eso era lo que marcaba la diferencia. Aquel hombre entró sin ropas, o sea, sin las ropas adecuadas, y fue echado fuera. Aquellas no tenían aceite. Dice la palabra que tardándose el esposo, y esto le refuerza la idea de que la venida del Señor será inesperada. Aún en aquellos días, cuando Jesús cuenta esta historia, y específicamente va dirigida a la generación que esté viva durante la parte final de la gran tribulación, aquella generación de la que ya predicamos, donde Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aún para ellos era desconocido el momento exacto en que el Señor iba a regresar. Bueno, esto es exactamente lo mismo con relación a nuestro final en esta tierra. ¿Habrá alguien aquí que pueda conocer eso? Que pueda saber exactamente cuándo va a morir. Bueno, creo que si tuviéramos la capacidad de saber eso, la verdad es que no podríamos vivir, ¿verdad? Pensando, me llega mañana al mediodía. Pero lo que sí es seguro es que va a llegar. Y así era con esta historia. Dice la palabra que mientras esperaban, cabecearon y se durmieron. Todas estaban en el mismo lugar, todas estaban con las lámparas, todas cabecearon y se durmieron. No podemos usar esto como una enseñanza de indiferencia o negligencia espiritual, porque a veces, por muy concentrado que uno esté en algo y por mucho que uno esté esperando algo, el cansancio puede vencerle. El problema de ella no fue que cabecearon y se durmieron. El problema es que habían 5 que no estaban preparadas. Ese es el gran problema, no estar preparado. Ahora veamos el novio. Verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas arreglaron sus lámparas.
Y aquí dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuándo se supo quién era quién? Llegó la hora de la verdad. Y aquí lo relata de esta manera. A medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Fue en ese momento en que se estableció la gran diferencia. Habrá un momento así en la vida de cada persona. Fue cuando aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero se dieron cuenta que el problema era que no tenían aceite. Las lámparas se les estaban apagando. Habían vivido insensatamente durante toda su vida para descubrir que estaban enfrentando la realidad del regreso del esposo y no estaban preparadas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Cuando las insensatas damas de honor, al parecer, intentaron iluminar sus antorchas secas, los trapos quizás se prendieron y luego se apagaron. Entonces ya era demasiado tarde para pedir ayuda. Lo que nos enseña la respuesta de las damas de honor prudentes es que para ellas le era imposible administrarle aceite a sus amigas. Su propio aceite no bastaba para compartirlo. Era necesario que cada uno comprara el suyo propio. ¿No se dan cuenta de lo que Dios nos está tratando de decir? La salvación es algo personal. Tú no puedes darle salvación a otro, ni creer por otro. Cada individuo tiene que tomar esa decisión de manera individual. No importa cuánto ames a tus hijos, tú no puedes darle a ellos salvación. Tú no puedes creer por ellos. Cada uno es responsable delante de Dios de lo que hace con lo que conoce. La salvación no se puede heredar. Por eso, amado hermano y amigo, si conoces a alguien de tu familia que aún no tiene al Señor Jesucristo, háblale. Háblale ahora, con amor, pero dile la verdad. Si realmente le amas, le vas a decir la verdad. Dios espera de cada individuo una respuesta personal a su invitación. Yo sé que aquí el Señor emplea la idea de ir y comprar a los que venden. Pero acuérdense que esto es una parábola. El Señor no está intentando dar una lección teológica aquí, no está enseñando una doctrina. Está tratando de transmitir un mensaje espiritual sobre la necesidad de prepararse. Y por eso dije al principio que no podemos exprimir las parábolas excesivamente. Pero aún así, aun cuando el Señor habla de comprar a los que venden, el Señor estaba usando una ilustración que ya se había dado en las Escrituras. En Isaías, en el capítulo 55, verso 1, dice la Biblia, y esto es una invitación de Dios a los perdidos, a Israel y al mundo perdido, a todos los sedientos. Venid a las aguas que no tienen, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
Jesús usa la misma idea en otra historia que él contó, en Mateo 13, donde se habla de un hombre que encontró un tesoro en su campo, ¿verdad? Y allí encontró una perla de gran precio. En Mateo 13, verso 44 al 46, donde leemos: además el reino de los cielos es semejante a un hombre escondido en un campo, semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En ambos casos, el que descubrió el tesoro, el descubridor vendió lo que poseía a fin de obtener lo que era valioso sobre todo lo demás. Sabemos que la salvación no se puede comprar, que es por gracia, es un regalo de Dios. Pero aquel que conoce el Evangelio o recibe el Evangelio está dispuesto a una renuncia total. Y esa renuncia total incluye el reconocimiento de que en su propia vida no hay mérito personal por el cual pueda ser salvo. Porque Dios no nos salva por nuestras buenas obras, nos salva por gracia. No hay valor en nosotros que haga que Dios nos salve. Fue su amor incondicional, fue su favor que no merecía. Pero estas personas están dispuestas a ir y apropiarse de ese regalo. Por eso en esta historia dice el verso 10 de la parábola: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Por supuesto, la tragedia fue que entonces no hubo más oportunidad de comprar aceite. No hubo más oportunidad de creer. Las tiendas estaban cerradas. Es increíble. Y me produce un profundo dolor leer esto, ¿verdad? Se cerró la puerta. Un día la puerta se va a cerrar. Un día la oportunidad se va a acabar. La Biblia dice que cuando Noé y su familia y los animales que Dios le había mandado recoger entraron en el arca, dice, y Dios cerró la puerta. Puede que hoy te moleste que tengas a alguien detrás de ti suplicándote una y otra vez que te vuelvas a Dios y crea. Primero permíteme decirte, puede que esa persona un día ya no esté en tu vida. Puede que un día ya no tengas la capacidad para tomar una decisión razonable, digamos, usando tu mente y tu voluntad. Y la oportunidad se acabe. No tienes comprado el futuro. No tienes comprado tu futuro. No tienes garantía de lo que va a pasar con tu vida en las próximas semanas. ¿Cómo puedes asegurar lo que va a pasar con tu eternidad? Si hoy no te preparas, en medio de su desesperación, aquellas vírgenes clamaron, Señor, Señor, ábrenos. La puerta está abierta ahora, pero un día, repito, el Señor la cerrará. Y miren lo que el Señor les contesta. De cierto os digo, que no os conozco. Esto no está enseñando que usted puede tener la salvación hoy y mañana perderla. No es eso. Aquí el Señor no dice, ya no os conozco. Él dice, no os conozco. Y en otros pasajes dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te conoce Dios? Fíjate, no te voy a preguntar si tú conoces a Dios. Porque eso es resultado de que Dios te conoció primero. Qué bueno es saber que Dios siempre nos ha estado buscando. Pero saberlo cuando ya estás en sus caminos. Y miras atrás y dices, la historia de mi vida no ha sido otra que la historia de Dios buscándome. Teniendo misericordia conmigo sin merecerlo.
Yo he contado aquí, y esto es algo, lo he repetido y lo repito porque es algo que estoy haciendo y los viejos repetimos mucho las cosas. Estoy copiando el diario personal para la computadora y veo cada cosa que yo escribí que ni me acordaba. Pero les soy honesto, hermanos. Cuando leo del Miguel en aquel año 92 en que empecé a escribir, hay muchas cosas que no me gustaban de mí. Muchas cosas que escribí de las cuales no me enorgullezco. Pero traté de ser lo más sincero posible y plasmar parte de mi existencia en esas hojas, ya hoy amarillas y desgastadas. Pero de algo me ha ayudado a leer esto. Es ver la mano de Dios en mi vida en años tan tempranos como aquellos. La mano soberana de Dios protegiéndome de decisiones necias. La mano de Dios extendiéndome misericordia cuando no lo merecía. La mano de Dios preservándome porque había escogido usarme como su siervo. Dios te conoce. ¿Conoces tú a Dios? ¿Tienes una relación con Él? Y quiero ser claro, aquí no se trata de que tú me digas, pastor, un día yo repetí una oración de fe, pasé al frente, por eso soy cristiano. No, esa no es la pregunta. ¿Tienes una relación con Dios hoy? ¿Quién es Él para ti hoy? En aquel momento se estableció la diferencia. Seamos claros, un día se va a establecer claramente esa diferencia. Repito, ya sea que Jesucristo venga, como lo esperamos, o ya sea que usted muera. Vivimos al filo de la eternidad. Pronto ese hilo tan frágil se puede quebrar y pasa a pasar a la eternidad. ¿Estás preparado para ese momento? Esto que hoy te insisto con pasión es real. Es tan real como la muerte misma. Dios es real. Usted y yo estamos aquí porque Él nos trajo. No somos un accidente en el universo. Un universo condenado a la muerte, por cierto. Yo se lo decía en el taller de consejería a los hermanos, que los científicos dicen que este universo está viajando al encuentro de su propia muerte. O sea, no pueden predecir en cuántos años o millones o no sé cuánto, pero este universo va a colapsar. Y al final lo que va a quedar en medio del espacio, según ellos, son una inmensa cantidad de agujeros negros que absorben toda energía. Lo que es real, lo que los científicos creen que va a pasar con el universo, va a pasar con la vida de cada ser humano. Tú y yo, desde que llegamos a esta tierra, nos estamos enfrentando a la experiencia de la muerte. Nos vamos acercando, es un viaje hacia ella. Ahora, piense por un momento que Dios no exista y que todo el cristianismo sea una invención humana, como dicen los enemigos de la fe. Yo te pregunto honestamente, ¿puedes considerar eso vida? ¿Una vida que valga la pena? Si no hay inmortalidad, si Dios no es real, entonces nuestra existencia no se diferencia en nada a la de los animales. Como dije, fuimos escupidos acá y al final volveremos a ser escupidos en el universo. Todo va a quedar, todo va a desaparecer al final. ¿Qué sentido tiene haber vivido? No tiene sentido, no tiene propósito. Es más, aun cuando existiera la inmortalidad, tampoco tendría propósito sin Dios. ¿Quién quiere vivir para siempre en una existencia interminable, con un vacío espiritual interminable? Por eso,
El sabio Salomón miró al mundo desde esa perspectiva y llegó a una conclusión terrible, pero cierta, que sin Dios la vida no tiene sentido, todo es vanidad. Él es real. Y es real que te ama. Y es real que vino por primera vez. Y es real que volverá por segunda vez. Y es real que te encontrarás con Él, creas o no creas. Y termino con la advertencia, verso 13. Velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe cuándo será el fin, el momento específico. Por eso la palabra dice vela. Y el velar implica prepárate. Prepárate. Porque no sabes cuándo será el final. La vida humana es frágil, llena de potenciales enemigos que pueden acabar con nuestra vida en cualquier momento. Tú y yo estamos sentados aquí cómodamente y no tenemos la más mínima idea de cómo estamos por dentro. Y hoy las cosas nos pueden ir de maravillas y en unos segundos todo se complica. ¿Cómo podemos vivir en un mundo así? Si vivimos así, sin Dios, no somos más que víctimas de las casualidades, del destino ciego. Pero si conocemos a Dios, todo tiene sentido. No hay mejor manera de vivir. Velad porque no sabéis el día y la hora en que el Señor ha de venir. Velad porque no sabéis el día y la hora en que tú te vas a ir de este mundo. No lo sabes. No lo sabes. ¿Qué vas a hacer ante esa realidad? Mi intención es que pienses seriamente en esto, porque es demasiado lo que está en juego. Tu eternidad. ¿Qué puedo hacer, pastor? Vuélvete a Dios ahora. Habla con Él. Él está aquí y te está escuchando. Y está esperando perdonarte si tú vienes a Él con un corazón arrepentido. Piénsalo, si Él fue capaz de enviar a su Hijo a morir por ti, qué gran sacrificio. ¿Cómo no te va a dar el perdón si tú lo buscas? Dile, Señor, gracias porque enviaste a Cristo a morir por mí. Gracias porque en un mundo de desesperanza y confusión puedo tener esperanza en ti, Señor. Yo sé que a veces me resulta difícil creer muchas cosas. Pero si tú lo dices, Señor, en tu palabra, voy a echar la red. Yo voy a creer, Señor. Yo creo que Jesucristo es mi Señor. Me arrepiento y lo recibo. Lo recibo como mi Salvador, Señor. Perdóname. Dame la esperanza que solo tú puedes brindar. La seguridad de que mientras transite por el desierto de este mundo, tú vas a estar conmigo todos los días. Porque esa es la gran esperanza del cristianismo. No es una vida cómoda, no es una vida sin enfermedades, sin dolor. No es que Dios te va a hacer rico como muchos dicen. No es que no te vas a enfermar o cuando te enfermes que Dios siempre te va a sanar. No es eso. Eso no lo enseña la Biblia. La promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días. Y créanme, habrá días en que no necesitamos verlo. Decimos, Señor, gracias porque estás aquí, me acompañas, siento tu presencia. Pero habrá otros en que nos parecerá que se olvidó de nosotros. A mí me ha pasado. En que he estado orando y es como si las oraciones rebotaran en el cielo. Por eso la salvación es por fe. Porque en momentos como esos, hago una pausa y digo, un momento. Aquí no se trata de cómo me siento ahora. Aquí se trata de lo que yo conozco. De lo que tú has dicho, y no solo lo que has dicho, sino quién eres. ¿Quién es el que lo ha dicho?
Y recuerdo sus palabras y su promesa. Y digo, Señor, aunque ahora no pueda sentir tu presencia, sé que estás allí. Y sé que tú me vas a sostener y me vas a llevar adelante. Y créanme, hermano, uno se levanta. Y uno siente la paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo que no te puede dar nada en este mundo. Que no te puede ofrecer ningún psicólogo, que no te puede ofrecer ningún filósofo, ningún político, solo Dios. No hay mejor manera de vivir. Yo quisiera que todos cuantos están aquí estén seguros de que son hijos de Dios, que tienen aceite en sus lámparas, porque un día será demasiado tarde. Que el Señor nos bendiga.